Carroll, hay que recordar que ya ganó un primer encuentro jurídico que acabó con una indemnización de $5 millones y esta vez la demandante le acusa por unas declaraciones de 2019 en las que afirmaba que la escritora se había inventado su historia de abuso sexual para vender más libros. Así que bueno, el panorama y el ambiente está bastante caldeado, pero Trump parece el auténtico vencedor. Importante lo que está pasando en el Mar Rojo. La Unión Europea está ultimando la puesta en marcha de una misión en el Mar Rojo que sea independiente de la desplegada por Estados Unidos. Será una misión en la que los países europeos podrán participar de manera voluntaria y que no tendrá funciones ejecutivas, ya que en ningún momento podrá disparar para repeler los ataques, sino que tendrá un cometido de disuasión. La situación se recrudece tras los bombardeos de Estados Unidos y de Reino Unido. Ayer Washington y Londres denunciaron que un carguero norteamericano fue alcanzado por un misil cerca de Yemen. Importante el efecto que está teniendo en el comercio mundial, en el encarecimiento, en el retraso de algunos suministros y lo que están haciendo algunas grandes compañías que ya han anunciado que van a parar la producción. Por ejemplo, lo ha dicho Tesla, lo ha dicho también Volvo Cars y lo ha dicho además Michelin. Han tenido que parar sus plantas en Europa por falta de materias primas. En la bolsa nos preguntamos si se ha quedado Grifols a tiro de OPA. Hoy muy interesante una tribuna que escriben en el diario Expansión Roberto Casado y Pepe Bravo. Dicen que varios fondos de capital riesgo se aproximaron a Grifols para plantear una posible entrada en el accionariado, incluso para lanzar una oferta pública de adquisición, una OPA. Son CVC, son Cinven y son EQT, que han sido algunas de las entidades de inversión que han tanteado una posible transacción que les permita tomar una posición significativa en el fabricante de hemoderivados de plasma sanguíneo. Hay algunos peros, porque la operación podría tener algunos peros. Uno, la elevada incertidumbre sobre una potencial operación de nuevas sorpresas en las relaciones accionariales, financieras o comerciales entre Grifols y Escratron. Y luego, la elevada deuda de Grifols. El potencial comprador, además de pagar 6.000 millones de euros por las acciones, debería asumir más de 10.000 millones de pasivo financiero con bancos privados, con bonistas y también con el Banco Europeo de Inversiones. Así que ahí estamos mirando a Grifols, mientras el IBEX se estanca. Ayer fue un día de transición y la mirada puesta en crear carteras de cara a este año 2024. Deutsche Bank dice que no ve potencial a las energéticas del IBEX 35. Enagás es, por ejemplo, la compañía con la que el banco alemán es más pesimista, ya que le otorga un precio objetivo de 13 euros, un 18% por debajo de la cotización a la que cerró en el día de ayer. Y ojo, porque sí que hay potencial en Japón. El año pasado lo hizo muy bien la bolsa de Japón, pero en 2024 puede seguir haciéndolo bien. Bank of America considera que gracias a un fuerte rebote iniciado el año pasado, la bolsa japonesa podría batir en los próximos meses sus récords históricos. Bank of America ve un recorrido del 13% en el parqué nipón, lo que le llevaría a los 40.000 puntos, gracias a las mejoras de gobierno corporativo de las empresas, al aumento de su rentabilidad y a unas valoraciones atractivas frente a Estados Unidos. Goldman Sachs recomienda 20 valores, muchos de ellos de multinacionales con presencias en Europa, entre ellos Sony, Hitachi, Kyocera, Tokyo Electron, Suzuki y Daikin. Ahí tenemos oportunidades e ideas de inversión. Son las 8:05, esto es Radio Intereconomía. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con noticia de última hora. Un dato que acabamos de conocer es la inflación en Alemania. Sube hasta el 3,7% en diciembre. Repunte de 5 décimas en tasa interanual por la subida de los precios de energía, tal y como se esperaba. También se acelera en diciembre la subyacente, lo hace 1,5 puntos desde el 2,3% de noviembre hasta el 3,8% de diciembre. Con este repunte, la tasa de inflación en Alemania en el conjunto del año se sitúa en un promedio del 5,9%. En la agenda económica de este martes,
Vamos a conocer también dato de inflación en Italia, la confianza inversora de la eurozona y en Alemania, cifras de desempleo en Reino Unido y el índice manufacturero Empire State en Estados Unidos. Aquí en España, el Tesoro tiene una nueva cita con los mercados, va a colocar letras a 3 y a 9 meses. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza esta semana su participación en el Foro Económico de Davos, donde va a trasladar hoy un mensaje de fortaleza de la economía española y va a buscar nuevas inversiones para nuestro país. Sánchez se va a reunir hoy con directivos de tecnológicas como Qualcomm, Cisco o Intel y mañana se verá con los máximos representantes de compañías como Siemens o Sanofi. También mañana el presidente del Gobierno se va a ver con los máximos responsables de empresas españolas presentes en este foro, en el que participan hoy el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y el del BBVA, Carlos Torres, que antes de viajar a Davos dejaba este mensaje sobre la importancia del papel de la banca y de las empresas en la sociedad. Creo que tenemos que dejar de ver mal que las empresas sean rentables, porque lejos de ser algo malo es algo bueno para la sociedad, que conduce a que la sociedad prospere. Y eso es especialmente verdad en el caso de los bancos por la especial labor que llevamos a cabo. Uno de los factores que más contribuye al desarrollo económico y social a largo plazo de las sociedades es la inversión privada. La inversión privada genera crecimiento económico y progreso. En Davos también intervienen hoy el primer ministro chino Li Qiang y el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, que asiste este año después de que su compañía haya superado a Apple como la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. El Ecofin abordará esta mañana la coordinación de las políticas económicas en Europa para este año. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para tratar este asunto tras haber logrado en diciembre un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales del bloque que debe ser avalado cuanto antes por la Eurocámara para aplicarse este año. Sobre la mesa estará también la situación del Mar Rojo por su posible impacto en el crecimiento económico y en la inflación. A ello se refería el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estamos siguiendo, sin ninguna duda, las evoluciones en la crisis del Mar Rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro, pero también en términos de los precios. En Estados Unidos continúa la presentación de resultados con las cuentas de Goldman Sachs. El banco estadounidense, que en los 9 primeros meses del año pasado redujo su beneficio un 34%. También presenta hoy resultados de Morgan Stanley, que en ese mismo periodo redujo sus ganancias un 14%. Aquí en Europa, Renault va a dar a conocer sus resultados comerciales en el mundo correspondientes al año 2023. En los mercados, las bolsas abren con caídas este martes, en el que Wall Street volverá a operar tras el festivo de ayer. Caídas que ya hemos visto esta madrugada las bolsas asiáticas, donde el Nikkei de Tokio ha perdido un 0,6%, caídas en Hong Kong del 2% y finalmente se ha dado la vuelta a la bolsa de Shanghái cotizando con una subida del 0,2%. En rojo los futuros americanos, recortes del 0,3% y en torno al medio punto porcentual se están dejando a menos de una hora para la apertura los futuros en Europa. El IBEX 35 que abre hoy desde los 10.076 puntos tras perder ayer un 0,7%. En el mercado de materias primas, pendiente de lo que pasa en el Mar Rojo, en los futuros del petróleo hoy ligeramente al alza, el Brent en los 78,30 dólares el barril, en los 72,66 cotiza el West Texas. De esta noche es noticia la victoria de Donald Trump en los caucus de Iowa. El expresidente de Estados Unidos arrasa en su primer paso hacia la nominación como candidato del Partido Republicano en las elecciones de noviembre con más del 50% de los votos. Por detrás, a gran distancia, se situaba el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con algo más del 21%. Sí. La reunión entre Iberia y los sindicatos terminaba anoche sin acuerdo. Las partes van a volver a reunirse mañana miércoles. La aerolínea mantiene su oferta de crear una nueva sociedad para los servicios de tierra y propone a los sindicatos la salida de más de 1.700 trabajadores. Desde UGT amenazan con una huelga indefinida en Iberia si la compañía no da las soluciones adecuadas para el handling. Además, el gobierno elevará el salario mínimo exento, el mínimo exento en el IRPF para evitar una mayor tributación en el salario mínimo interprofesional. Hacienda anuncia su intención de incrementar ese mínimo exento en el impuesto sobre la renta de este año por encima de la cantidad actual de los 15.000 euros, tal y como había anunciado por la mañana el Partido Popular. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Además, en materia laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelanta que convocará una mesa de diálogo social para abordar la reducción de la jornada laboral. Dijimos que una de las medidas claves de esta legislatura iba a ser la reducción de la jornada laboral,
sin reducción salarial, que iba a ser la legislatura del tiempo de vida y del tiempo de trabajo. Pues bien, este es el siguiente paso que vamos a dar y tiene que ver con mejorar también la vida de la gente, pero con mejorar la productividad. Como saben ustedes, uno de los graves problemas que tiene nuestro país tiene que ver con la productividad. Y dos asuntos más en el exterior. El Fondo Monetario Internacional cree que China necesita reformas estructurales para frenar su desaceleración. Su directora gerente Kristalina Georgieva advierte sobre la caída bastante significativa de las tasas de crecimiento del gigante asiático. En última instancia, lo que China necesita son reformas estructurales para seguir abriendo la economía, para equilibrar más el modelo de crecimiento hacia el consumo interno. Es decir, crear más confianza en la gente para que no ahorren, gasten más. Todo esto ayudaría a China a afrontar lo que predecimos que en ausencia de reformas sería una caída bastante significativa de las tasas de crecimiento por debajo del 4%. Mensaje de Georgieva desde el foro de Davos, donde el Fondo Monetario Internacional presentaba un informe en el que alerta de que la inteligencia artificial afectará al 60% de los trabajos en las economías avanzadas. Y en Argentina los sindicatos mantienen la huelga contra el gobierno de Milei prevista para la semana que viene. Va a tener lugar el próximo miércoles, el día 24 de enero. Las centrales sindicales volvían a rechazar este lunes la conocida como Ley Ómnibus al considerar que la declaración de emergencia y la delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo ponen en juego la institucionalidad del país. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas? Visita el método de angelescribano.com, cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Creo que ha llegado el momento de que todos, nuestro país, se una. Queremos unirnos, ya sea republicano, demócrata, liberal o conservador.
sería muy bueno si pudiéramos unirnos y arreglar el mundo, arreglar los problemas y arreglar toda la muerte y destrucción que estamos presenciando. Prácticamente nunca hemos estado así. Nos uniremos. ¿Será pronto? Pronto. El expresidente de Estados Unidos arrasa en su primer paso hacia la nominación como candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre con más del 50% de los votos. Por detrás, a gran distancia, se situaba el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con algo más del 21%. Me acompaña Enrique Cocero, que es analista político. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Donald Trump está de vuelta y ha vuelto con más fuerza que nunca. ¿Cómo estás viendo al que promete ser el candidato republicano? Bueno, técnicamente Donald Trump nunca se fue, ya desde aquel tema del 6 de enero. Bueno, intentaron que se fuera. Intentaron que se fuera, pero sí. Ha sido una constante que bueno, quiero decir, estos 2 años, ha sido seguro el candidato que hay ahora mismo en la carrera de las primarias republicanas que más, lo que se llama free air, ¿no? Más aire libre ha tenido, más repercusión sin tener que pagar por publicidad. Entonces, bueno, lógicamente Donald Trump ha estado manteniendo siempre posicionamiento, ha estado manteniendo siempre enfrentamiento y posición frente a un Joe Biden muy detectado y muy débil y bueno, también un poco ese espíritu de venganza, queramos llamar, que tanto gusta en las leyendas, pues está siendo aquí aplicado en campo. Por detrás ha quedado Ron DeSantis, el gobernador de Florida. ¿Quién es Ron DeSantis? Ron DeSantis, como bien dices, es el gobernador de Florida. Es un candidato que no llega ahora mismo a los 50 años, lo cual lo podemos considerar joven, visto el panorama que hay en el otro lado. Y bueno, es un candidato que tuvo un momento muy fuerte, muy potente, muy polémico en una disputa contra Disney por su posicionamiento woke, y eso le dio bastante aire de lanzamiento, más que nada porque llegó, claro, enfrentarse a una corporación como Disney ya no es un tema estatal que puede afectar solamente a Florida, es un tema nacional. Y bueno, pues aprovechó ese momento. Lo que pasa es que ha sido muy errático, ha cambiado muchísimo de equipo, pensando que eso le podía hacer mejorar. Cambiar de equipo no está mal si el equipo no funciona, pero cuando hay un momento en el cual el cambio es sistemático, pues es plantearte que hay otras cosas que no sean el equipo que no está funcionando y dar un repaso, ¿no? Y entonces, claro, ahora mismo está a 30 puntos, ha quedado Iowa por detrás. Y esto puede ser que las dos cosas, lo que he dicho antes, ¿no? Donald Trump ha tenido una proyección gratuita brutal y Ron DeSantis un comportamiento errático bastante cuestionable. ¿Cómo está planteando la campaña, los mensajes? ¿En qué temas está incidiendo Donald Trump? Donald Trump está básicamente, de hecho, apenas entra. Si nos damos cuenta de cómo está llegando la campaña, Donald Trump no está entrando en la disputa de primarias. Él se está considerando dentro de otro nivel, en otro tipo de batalla completamente distinto. Su batalla es directamente dirigida al primer martes después del primer lunes de noviembre, es decir, a la presidencia. Es una crítica constante a Joe Biden, y en algún momento que alguno de los candidatos le pueda molestar o que alguien le diga, señor Trump, por favor, haga caso al resto de los candidatos porque no va a parecer que usted está en primaria, lo hace. Pero realmente Donald Trump no ha cambiado nada su discurso con lo que venía haciendo con anterioridad. La línea no nos puede sorprender a ninguno. Es decir, si hoy cogemos los periódicos y leemos qué ha dicho Donald Trump y lo cogemos hace 2 años, mucho no nos va a sorprender. Y bueno, yo entiendo también que esa disciplina respecto a la línea de comunicación también le está favoreciendo. No tiene que improvisar, de hecho, y eso es una grandísima ventaja. ¿Por qué los caucus de Iowa son tan importantes? Porque son los primeros. Si no, sería la primaria de Iowa. Lo de caucus es porque se rige por un sistema un poco más antiguo que lo que sería una primaria normal. Pero los caucus de Iowa es el disparadero. Son las primeras primarias del estado. Y todavía es donde no se ponen muchos delegados en juego. Apenas creo que Donald Trump ha sacado 20, Ron DeSantis 9 y Nikki Haley 8, con lo cual
Teniendo en cuenta que vamos a superar los 1.500, la proporción es mínima. Simplemente tienen la notoriedad de ser los primeros y el privilegio de ser los primeros, que todos los años se lucha porque no se lo quiten, que de hecho Biden había planteado este año cambiarlos. O sea, que otro estado tuviera las primeras primarias. ¿Y puede Iowa predecir a los ganadores, como se dice? No. Iowa ha predecido el ganador un 40% de las veces más. O sea, que no... O sea, lo que resulta curioso de esta elección no es un resultado que ya conocíamos, sino y ya es anecdótico, no es ni siquiera un dato así que digamos es revelador. Es que Donald Trump ha batido el récord de distancia con respecto al segundo posicionado dentro del caucus de Iowa. Antes estaba en 12 puntos, se la ha llevado a 29. Ya. Y esa marca va a ser difícil de batir. Dos cositas más, Enrique. ¿Por qué los demócratas no organizan un caucus en enero? Primero porque nadie duda que Joe Biden vaya a ser presidente. Hay 2 o 3 candidatos más rondando primarias, pero realmente esos candidatos no quieren competir porque saben que nadie está tan loco para desafiar a un presidente en ejercicio. La cuestión es que La cuestión es que ahora mismo Biden tiene la batuta tiene la batuta en la mano y puede hacer lo que quiera, porque no solamente es el presidente de los Estados Unidos, también es el máximo exponente del Partido Demócrata. Y son acuerdos internos. Y luego esos candidatos, esos 2 o 3 candidatos que ahora mismo están en liza contra Biden, realmente lo que quieren son ellos notoriedad y posiblemente forzar al presidente a hablar de algún tema que a él le pueda incomodar hablar. Pero desde luego de nadie es más esta elección que de Joe Biden, a no ser que Joe Biden en un momento dado decida dejar de pensar que esta es su elección. ¿Y tú eso lo ves posible? O sea, la popularidad de Biden está por los suelos, ¿no? Sí, está por los suelos, pero es el presidente. Ya. O sea, es como ya sería entregarle la alfombra a Donald Trump, entra. Básicamente, si el presidente no lo lucha, ya sería el hundimiento total y posiblemente ese hundimiento no solamente haga daño al propio Joe Biden, sino a todo el Partido Republicano por demostrar muy poca fe, por decirlo de alguna manera. Oye, para terminar, ¿te atreves a hacer un pronóstico de lo que va a pasar en noviembre? Hombre, si todo sigue así... A ver, ahora llegan los estados complicados y yo sigo teniendo no tanta confianza en Ron DeSantis como sí en Nikki Haley. Eso es lo primero. Segundo, que Donald Trump todavía tiene causas abiertas y alguna de ellas le puede tirar por el camino. Sería complicado, porque tiene muy buenos abogados y a una suerte de mala perspectiva seguro que lo pueden dilatar en el tiempo. Ya. Pero si esto sigue así, con toda la tranquilidad, va a haber digamos que yo creo que va a haber un resultado nada dudoso para Donald Trump. No digo que muy holgado, pero desde luego no va a generar mucho problema. ¿Quién es Nikki Haley? Nikki Haley es una antigua trabajadora de Donald Trump, por decirlo de alguna manera. Fue embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y es ahora mismo es curioso porque hay encuestas que dicen que si Donald Trump se enfrentara con Joe Biden en las elecciones en noviembre, no le sacaría tanta ventaja Donald Trump a Joe Biden como le pudiera sacar Nikki Haley a Joe Biden si Nikki Haley fuera la candidata. Es una candidata una candidata conservadora, de un conservadurismo bastante moderado, es decir, es peleona y es agresiva cuando tiene que serlo. Ha tenido momentos en los debates de los candidatos republicanos bastante brillantes y si no brillantes, sí desde luego bastante llamativos y bastante sólidos. Y yo creo que creo que siempre tiene que haber un outlier, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que sea el que se sale de la norma y yo creo que en esta campaña Nikki Haley lo es por muchos motivos, no ya solo por ser mujer, evidentemente, sino porque realmente está haciendo un planteamiento de campaña en el cual no pica, no entra siempre a todo lo que hay que entrar, sino que está teniendo un comportamiento bastante propio y bastante personalizado. Eres un gran conocedor de la cultura, de la política, de la economía americana, pero también fan de la Super Bowl. ¿Qué esperas? Dame pronóstico. Bueno, yo primero he de decir que este año ha sido lamentable porque mi equipo de fútbol universitario, los Ohio State, han hecho un final de temporada
tristísimo. Con lo cual es como si estuviera peleado con el fútbol. Pero, habiendo caído Miami contra Kansas, que era como la gran esperanza era que este año Miami llegase a la final, y no Kansas, porque Kansas lleva mucho tiempo ganando, y el tema de Taylor Swift tampoco les está haciendo atraer muchas simpatías. Yo sigo viendo muy fuertes a los Bills, por supuesto. Me parecen un equipo brutal y por supuesto hay que contar con Kansas, que lo llevan ahí. Y luego Baker Mayfield ha hecho grandísimos partidos últimamente con Tampa. ¿Quién le iba a decir a Tampa que iba a ganar? Podía ganar 2 Super Bowls con 2 quarterbacks distintos en muy poco periodo de tiempo, no lo sé. Enrique Cocero, un placer como siempre charlar contigo. Gracias por atendernos y bueno, ya iremos viendo que el año es muy largo. Cuídate mucho, un abrazo. Es muy largo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao, adiós. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ven y vive la experiencia. Del 24 al 28 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo. Descubre las maravillas de Ecuador y sus 4 mundos junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital en Radio Intereconomía con Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hace menos frío, ¿eh? Sí. Está más suavecita la cosa. Yo firmaba así para el resto del invierno. Sí, nos queda un clima así mucho más agradable. Jesús Reglero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy sin paraguas, ¿no? Hoy sin paraguas y parece que vamos a estar 2 o 3 días ahora que parece que ya llegó la primavera. Bueno, no te pases. Pero bueno, ya llegará el invierno otra vez. Te has venido muy arriba, Ya llegará el invierno otra vez al final de la semana. José Luis Fernández Santillana, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Hombre, un poco de atasco y un poco de agua, no muy intensa, pero esta huilla pequeña que hace que el tráfico sea horroroso. Es decir, porque cualquier toquecito nos monta unos cirios del carajo. O sea que, bueno, ahí andamos. Oye, ¿cómo ves a Donald Trump? Está on fire, total. Sí, la verdad es que es curioso. Vamos, yo no soy un experto en Estados Unidos, soy un mero espectador de todo esto que está ocurriendo, pero la verdad es que parece impresionante cómo ha conseguido mantener su momentum durante 4 años, ¿no? O sea, él al final, cuando perdió las elecciones hace casi 3 años, que va a hacer ahora 4 en noviembre, pues él dijo que se iba a volver a presentar otra vez y ha conseguido mantener ese momentum con todo el Partido Republicano y con todos los votantes, y parece, pues según estamos viendo hoy en el caucus de Iowa, que le siguen soportando, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, lo de este hombre es curioso. Digo, primero porque en algunos estados no se va a poder presentar, ¿no? Es decir, porque ha habido algunas sentencias que se lo impiden, en otros no. Eso el Supremo tendrá que acabar diciendo algo en Estados Unidos respecto a su recorrido final. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí lo que se está dirimiendo ahora mismo en estos primeros caucus es el tema de si Ron DeSantis o Nikki Haley, ¿no? Es decir, quién va a ser realmente quien llega a las primarias para disputarle la nominación a Trump. Bueno, yo creo que esa es la clave, y lo que está claro es que yo no sé si... Bueno, yo conozco a algún estadounidense, la verdad es que lo de Trump no cuela, pero es que lo de Biden tampoco, ¿no? Entonces el problema que tienen es a quién, ¿no? Entonces están buscando una perlita que aparezca, pero veremos a ver si sale. Bueno, Biden tiene 81 años. Claro. Sí. Es curioso, o sea, por un lado las edades de los candidatos, pero yo creo que a Donald Trump le está ayudando mucho a la agenda política internacional, o sea, lo que a él le gusta con el voto populista que tiene, todos los conflictos internacionales le dan siempre oxígeno, porque al fin y al cabo el americano del interior pues siempre lo que busca es saber cómo Estados Unidos sigue siendo grande, y este tipo de conflictos como el Mar Rojo, como lo que está pasando en Israel, todo esto al final es caldo que le viene muy bien.
y como ha tenido que estar por sus juicios todos los días en prensa, pues ha tenido una prensa que le ha estado dando notoriedad gratis desde el punto de vista de campaña. Yo no sé lo que costaría hacer una campaña con todo lo que ha tenido mediático detrás. Y luego yo creo que la debilidad de Biden, pues evidentemente le da vuelos a la gente de buscar un candidato que le pueda quitar al presidente Joe Biden. Aquí en casa tenemos varias cosas sobre la mesa, entre ellas esa propuesta del salario mínimo interprofesional y el tema de elevar el mínimo exento del IRPF. Quiero que escuchéis a Núñez Feijóo. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. ¿Qué te parece, José Luis? Me parece de sentido común y es algo que venimos, esto que decimos de vez en cuando aquí en esta tertulia, ¿no? Es decir, que hay que deflactar las tablas del IRPF para que no machacar a la gente. Este es el ejemplo más gráfico, ¿no? Es decir, si realmente el salario mínimo se incrementa en ese 5% y no deflactar la tabla, es decir, y no elevas en este caso el mínimo exento, una buena parte de ese incremento se lo va a llevar a Hacienda. ¿Por qué? Porque te van a pasar de escalón. Y a partir de ahí, por lo que antes no pagabas, ahora vas a empezar a pagar. Pero eso pasa no solamente con el salario mínimo, pasa exactamente igual con los pensionistas. Es decir, si el año pasado, este ejercicio que en 2023, el incremento recordado de las pensiones fue un 8,5, eso hizo que muchos pensionistas cambiasen de tramo y automáticamente buena parte de ese incremento se la lleva a Hacienda. Es decir, Hacienda siempre gana, porque en este caso, si no deflactan la tabla, si no actualizan ese mínimo exento y IRPF, la gente no va a recibir íntegramente esa cuantía. Y luego, por otro lado, el tema de los pensionistas. O sea, me parece que esto se lo tiene que hacer mirar y de alguna vez por todas, siempre que haya este tipo de incrementos, hay que acompasarlo con una deflactación de la tabla del IRPF. Totalmente de acuerdo. O sea, al final aquí, si no todos estos incrementos y todas estas actualizaciones por el IPC, pues serían totalmente algo que hay una parte muy sustancial que se quedaría Hacienda, digamos, ¿no? Es decir, ahí yo creo que esto pues también el gobierno ha tomado nota rápido de este tema y parece que lo va a actualizar rápido, así que pues bueno, pues sí, algo de sentido porque común. Ahora mismo no es todo, quiere decir que ahora hay un excesito pequeño del salario mínimo por el cual tienes que tributar del actual, desde el 2023. Pero fijaros, o sea, si es que este es el tema del carajo, es decir, es que si no se deflactan las tablas, al final están machacando a la gente. Es decir, y luego no olvidemos una cosa, el salario mínimo también gana el gobierno por una recaudación, es decir, porque supone un incremento del 5% de las bases mínimas de cotización. Automáticamente todos los trabajadores lo que van a hacer es incrementar, y los empresarios, la cotización a la seguridad social. Sí. Lo gana por la doble vía. Sí, yo me quedo con los grandes números. Los grandes números es el año pasado. Tuvimos un ingreso muy importante por parte del gobierno con el IPC, porque eso le supuso a las arcas del Estado generar unos ingresos que no esperaban, y eso le trajo buenas noticias en sus presupuestos. Pero este año, que parece que se está suavizando ya el IPC, no tiene ese escenario tan claro. Incluso pues aparece en prensa hoy justo que hay algunas sentencias ahí en el aire por un recurso que puede llegar a ser hasta de 10.000 millones de euros que contra sociedades y que eso puede reducirle. Y en un escenario con unos presupuestos en los que todo el mundo quiere llevarse un bocado mayor. Entonces yo creo que, si bien es cierto, seguro que a lo mejor lo va a arreglar el Estado, pero me imagino que irá buscando otras formas de ir ganando de a poquitos unos recursos que le va a hacer falta para un año que les va a hacer muy largo. Entonces, que sí, que tengan que deflactar, yo creo que seguro que con tantos asesores alguno lo vería, pero quisieron meter por debajo a ver si cuela, porque es que yo creo que las cuentas no les salen y tienen que ir arañando de donde puedan, ¿no? Ya. Otro asunto, hablando del mercado laboral, ayer Yolanda Díaz dijo que quería regalarle a los trabajadores tiempo para que pudieran conciliar, y por eso va a poner sobre la mesa la reducción de la jornada laboral, y al mismo tiempo que le regala tiempo, dice que no va a bajar la productividad. Quiero que la escuchéis. Dijimos que una de las medidas claves de esta legislatura iba a ser la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, que iba a ser la legislatura del tiempo de vida y del tiempo de trabajo. Pues bien, este es el siguiente paso que vamos a dar y tiene que ver con mejorar también la vida de la gente, pero con mejorar la productividad. Como saben ustedes, uno de los graves problemas que tiene nuestro país tiene que ver con la productividad. La legislatura del tiempo de vida es romántico, ¿eh?
Sí, la verdad es que... Pero esto al final no nos damos cuenta que lo van a pagar las empresas. Es decir, al final, esto lo van a pagar las empresas porque al final lo que se está diciendo es que tú vas a tener que pagar lo mismo a tus empleados, lo cual aquí hemos dicho muchas veces que quién va a estar en contra de que la gente cobre más, es decir, nadie, lógicamente, y quién va a estar en contra de que la gente trabaje menos, pues tampoco nadie. ¿Cómo se hace esto? Pues, como muchas veces hemos comentado aquí, al final tiene que haber medidas no solamente puntuales, sino a lo mejor un poco más en paquete para decir, bueno, pues a lo mejor aquí tenemos que empezar a ver cómo podemos mejorar un poco la competitividad por otros lados, no solamente bajando los salarios, sino que a lo mejor lo que tenemos que hacer es mejorar un poquito el tipo de trabajo que empezamos a traer, el tipo de formación que empieza a tener la gente, para que la gente no solamente estemos mirando el salario mínimo y las 37 horas y media, sino que a lo mejor busquemos unos salarios un poquito más elevados por el tipo de trabajo que realizamos. Mirar, o sea, es que esto, es decir, el relato lo soporta todo. Es decir, las declaraciones bonitas y agradables lo soporta todo. La realidad es que yo conozco muchísima gente que lo que quiere es trabajar más horas, porque trabaja muy pocas. O sea, el problema, señora Yolanda, es que la jornada media que realizan los ocupados españoles está en 31,3 horas. Respecto a esa jornada máxima... 31,3 horas. Si tú coges la contabilidad nacional, número total de ocupados, número de las que trabajan los ocupados, divides, te sale la media y luego divides por el número de semanas que tiene, si es el cálculo trimestral o anual. 31,3. Me da igual, si coges la última estadística que se inventó el señor Escrivá, también antes de salir de la Seguridad Social, exactamente el número de horas cotizadas está 31,3, 31,5. Claro, oiga, hasta las 30, no quiero ir hasta las 40, que sería la jornada máxima actual, porque los funcionarios tienen menos, que estamos en 38. Es que faltan 7 horas. Es que tenemos un 55% de gente que trabaja con jornadas parciales. Este es el tema. Y por tanto, gente que trabaja con jornada parcial tendrá mucho tiempo, pero lo que no tiene es dinero para ese tiempo. Claro. Entonces, yo quiero tiempo, quiero calidad de vida, pero quiero dinero para mantener la calidad de vida. Y eso tiene que ver con las horas de trabajo que realizo. Por tanto, me parece estupendo que haya que plantearse una reducción de la jornada máxima, que llevamos muchísimos años con las 40 horas y seguramente con los nuevos procesos de producción, con la inteligencia artificial, no haya seguramente tantas horas de trabajo para tanta gente y hay que reducir la jornada máxima. Yo puedo estar de acuerdo, pero hagámoslo bien, hagámoslo bien. Sí, también depende un poco del trabajo, del trabajo que hacemos, porque al final, pues claro, no es lo mismo que eso lo pongamos en una fábrica que se empieza a automatizar totalmente, a que lo pongamos en una empresa de servicios. Eso al final... En un restaurante de la esquina. En un restaurante de la esquina. Yo me quedo con dos ideas. Una que estabas comentando antes, que es la transformación digital está aportando seguro productividades que van a llegar a todas las sociedades, no solamente a España, va a llegar a todo el sitio, porque es verdad que eso, como ya ha ocurrido con otras revoluciones anteriores, ha hecho que se fuera reduciendo las horas laborales, eso sin lugar a dudas. Pero luego, cuando uno mira la cantidad de personas que tienen más de un trabajo, ha aumentado de forma sustancial. 800.000. Con lo cual, eso le significa que la gente, pues sí, yo tengo mucho tiempo libre, pero lo que quiero es tener dinero para poder utilizar en ese tiempo libre, porque ¿de qué me sirve pasear por el Retiro si no tengo para poder comprarme ni siquiera una cerveza? O sea, al final, pues la gente lo que busca es medios empleos, trabajos alternativos, con lo cual lo que redunda es en un tema de precariedad. Y la palabra precariedad yo no la puedo encajar, y me cuesta mucho, con el tema de mejora de productividad. Es decir, yo creo que una persona, precisamente en los sistemas productivos, mientras más conocimiento tienen de los procesos, pues mejora las productividades, porque hay unas curvas de experiencia por parte de la gente. Entonces es difícil que con digámoslo así, con poca introducción de la tecnología y con poca adaptación por esa parte, que podría ser una reducción lógica y más uso de lo que sería pues trabajos más precarios, que sí que van a reducir el número de horas, pero no va a hacer que mejore la situación salarial de la gente. Yo creo que el grave problema, que lo dice porque está muy bien que lo diga, pero habrá que ver cómo lo van a hacer, es la productividad. La productividad es un grave problema y no vamos a solucionar el tema de España ni el tema del empleo. Que la productividad muchas veces no es trabajar más, es producir más. Es que muchas veces la gente se piensa que productividad significa que tienes que trabajar 20 horas al día. Y es que no tiene nada que ver. Con la eficiencia, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la adaptación a los nuevos procesos productivos, tiene que ver con la modernización, tiene que ver con muchas cosas. Pero el dato de que la productividad está horrorosamente mal en nuestro país, volviendo al dato de las horas medias, que os decía semanales. Oiga, es que 31,3 son menos de las que hacíamos en 2008 y 2009,
y entonces había más gente trabajando. Es decir, tenemos la misma gente trabajando o alguna más que entonces y hacemos la misma jornada. Oiga, la productividad se cae. Me voy a publicidad, a la vuelta. Quiero enfocarme en Davos, esa gran reunión entre líderes empresariales, entre grandes inversores, entre gobiernos. ¿Qué se decide en Davos? ¿Cuánto importa lo que se diga en Davos? ¿Eso marca el conjunto de la economía para los próximos años, las grandes decisiones? Esa marcha atrás, por ejemplo, en la globalización. Oye, y luego lo del Mar Rojo. ¿Está en peligro, está en riesgo el comercio mundial? ¿Está en riesgo también los objetivos de inflación? Publicidad, me lo contáis. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy con Antonio Díaz Morales, con Jesús Regleros y con José Luis Fernández Santillana. Oye, Antonio, Davos. ¿Qué es Davos y qué se ha decidido en Davos? Bueno, pues yo creo que es el lobby más reconocido, que tiene el encanto de ser al principio de año como una especie de agenda para el año que entra, donde todo el que tiene pues algún peso dentro de la economía mundial le gusta ir porque es un lobby. Yo he tenido oportunidad de, con algunos amigos y compañeros de distintas instituciones que les ha tocado ir, pues ahí lo que se trabaja más que en las reuniones es en los pasillos, porque obviamente ahí está todo el que quiere salir en la foto de que sea alguien políticamente o económicamente interesante. Me parece que está bien porque sirve para ver qué cosas les preocupa a los que están manejando a nivel mundial pues la economía. No suelen descubrir grandes cosas porque casi todas ellas, pues más o menos todo el mundo las tiene muy claras, pero sí lo que tiene es una especie como de arranque del año, desde el punto de vista de la agenda económica mundial, que yo creo que siempre nos aporta pues algún tipo de pinceladas, pero que tampoco descubren grandes cosas desde mi punto de vista. Uh-huh. No, es como ese comienzo del año económico, ¿no? Es decir, todo, en enero se reúnen allí, pero a mí me parece que lo más importante de Davos es lo que no nos cuentan, ¿no? Es decir, lo que pasa detrás de las cortinas, es decir, cuando la gente se reúne tomando un cafelito en un despacho y ahí se hace, pues, se llama el negociete o lo que fuera, o se arregla el mundo, como queráis llamarlo, ¿no? Sí, pero eso es lo que no llega. A mí siempre me hace mucha gracia de que, por ejemplo, cuando el presidente de gobierno va a Davos y resulta que allí se reúne con los empresarios españoles, oiga, es que esto no lo puedo hacer en Moncloa. Digo, está bien que lo haga allí, pero es decir, a partir de ahí, es decir, cuánto de escenificación hay y cuánto de utilidad real para el día a día de la gente sale. Yo creo que de esta segunda parte poco, pero mucha foto y foto bonita, claro. Sí, al final, pues bueno, es un gran seminario que hay 4 días y que parece pues que es bastante eficiente pues poder reunirte con mucha gente en un espacio de tiempo bastante corto, que es un poco también lo que ellos provocan, como cualquier conferencia, como cualquier seminario, pues tienes, además de los paneles y de las mesas redondas que se provocan, pues los posibles encuentros bilaterales que quieras montar, ¿no? Y luego es cierto que ellos, pues bueno, el World Economic Forum, que es una organización no gubernamental lanzada hace unos cuantos años, que son los que organizan este foro, pues ellos, que siempre se han dicho
que están un poco en las tinieblas de lo que se hace en el mundo, pues ellos son los que van proponiendo los temas de las mesas. Entonces, bueno, pues al final hay temas en cuestión que se van proponiendo y luego está pues que nos creamos o que no nos creamos, que de ahí pues ellos hacen las cosas que luego parece que se trasladan a todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Oye, el otro gran asunto, el tema del Mar Rojo. Quiero que escuchéis al ministro de Economía. Estamos siguiendo, sin ninguna duda, las evoluciones en la crisis del Mar Rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro, pero también en términos de los precios. Ayer hablábamos con un experto y decía que esto solo afecta entre el 10 y el 15% del comercio mundial, que nada de desabastecimiento. Pero hoy, por ejemplo, el diario Expansión cuenta en portada que hay grandes compañías como un Tesla, como un Volvo Cars, como un Michelin, que han parado sus fábricas en Europa por la falta de suministros. Antonio, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Qué efecto puede tener a nivel mundial? Yo creo que hay un desajuste, que sí, seguro, hasta que se vayan a reorganizar. A mí me parece que los grandes poderes, o sea, yo no veo que China tenga especial interés en que esto se produzca porque la economía china no está funcionando como debería funcionar, con lo cual uno de los que podrían dar un golpe en la mesa, que es China, no creo que vaya a echar leña al fuego de este conflicto. A mí me parece que sí, que obviamente tiene un efecto a corto plazo por lo que se está ocurriendo en Palestina y que, bueno, pues tiene su efecto en las presiones que Irán quiere hacer sobre el territorio. No lo veo, creo que no va a ser un conflicto que vaya a durar mucho tiempo, porque a mí me parece que, sobre todo, hay algunos de los grandes que no tienen ningún interés en que se vaya a suavizar la economía mundial y, por tanto, aparte del poco peso, me parece que no tiene grandes apuestas por parte de China. Jesús. A ver, yo aquí lo que veo es que esto a lo mejor no va a ser un tema pues muy relevante, pero sí que puede tener un impacto en lo que es la inflación, que por ejemplo esta mañana ya hemos estado escuchando que en Alemania ha vuelto a repuntar un poquito, y eso, en Alemania está al 3,7, creo que han dicho esta mañana, si mal no recuerdo. Uh-huh. Eso, recordemos que el Banco Central Europeo tiene un objetivo del 2%, y si el Banco Central Europeo, ya lo han dicho en numerosas ocasiones, si no ve que ese horizonte está... si ese objetivo está cumplido, no va a bajar los tipos de interés, que es la parte más relevante y en la que al final pues sí que podemos tener un impacto, ya no solamente a nivel empresa, sino a nivel también hipotecas de cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que esto está empezando, este conflicto en el Mar Rojo. Es decir, vamos a ver, entonces lo que estamos viendo es que muchas compañías lo que están es adelantando compras, porque, bueno, esto lo más que puede hacer es todavía empeorarse en los próximos meses. Desabastecimiento no, porque al final lo que se tardará 15 días o 20 días más en llegar, pero llegará más caro, porque el flete será más caro, porque el tiempo cuando está el barco funcionando es mayor. A partir de ahí, tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Es decir, pero el repunte de la inflación se puede dar. Yo no creo que de manera muy exagerada, pero un poquito sí, ¿no? Lo estamos viendo en el conjunto de la eurozona y lo podemos ver en nuestro país, Que nos vamos. Oye, os veo en forma, José Luis Fernández Santillana, Antonio Díaz Morales, Jesús Reguilero, muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Ya por el martes. Adiós. Chao, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la península y Baleares, bajo la influencia de una borrasca atlántica, se prevé una abundante nubosidad con precipitaciones, afectando a la mayor parte de la península. Serán más abundantes en el oeste de Galicia y del sistema central. En Canarias, igualmente, el paso de un frente dejará cielos nubosos, con precipitaciones en las islas occidentales. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en buena parte de zonas de montaña de la península, así como depresiones del nordeste. Además, habrá una posible presencia de calima en la mitad subpeninsular y este de Canarias. Las máximas en descenso en Canarias e interiores del norte peninsular, en aumento en el cuadrante sureste y sin grandes cambios en el resto. Las mínimas descenderán en buena parte de la mitad norte peninsular y medianías de Canarias, aumentando en el este del archipiélago, Andalucía y centro-sureste peninsular, y heladas restringidas a Pirineos y de forma dispersa en otras zonas de montaña. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9, pero apertura Ángeles Lozano. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. El mercado viene en negativo, el futuro del IBEX 35 cayendo medio punto porcentual. Ha habido declaraciones de banqueros centrales que enfrían las expectativas de una próxima rebaja de tipos. Hoy mismo François Villeroy del BCE ha dicho que es demasiado pronto para cantar victorias sobre la inflación. Ayer el presidente del Bundesbank dijo que también es pronto para discutir recortes de tipos de interés. Hoy tenemos una nueva jornada del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. Acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también veremos al primer ministro de China o a la presidenta de la Comisión Europea. Seguiremos muy pendientes del incremento de la tensión geopolítica en el Mar Rojo, y en España se celebra la primera subasta de letras a 3 y 9 meses, en una jornada en la que también vamos a conocer los índices ZEW de confianza inversora en Alemania y en el conjunto de la eurozona. En Italia habrá noticias de IPC de diciembre, y en Estados Unidos hoy el índice manufacturero Empire State de enero es el principal dato macro, además, por supuesto, de los resultados de Goldman Sachs y de Morgan Stanley. La prima de riesgo ronda los 95 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,14. En Europa, Manuel. En Europa nos encaminamos a una apertura a la baja. Los recortes similares al IBEX 35, en torno a medio punto porcentual para el Eurostock 50, el MIPTEL italiano, también el DAX a la baja un 0,4%, o el FTSE 100 londinense, el CAC 40 parisino anticipa descensos que llegan al 0,3%. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas, la más contundente la de Hong Kong, del 1,9%, tras esas perspectivas más débiles por parte del Fondo Monetario Internacional hacia la economía china. Hablaba de reformas estructurales Georgieva. Los futuros en Wall Street, vuelta a la negociación, ya saben, ayer el Martin Luther King Day, apuntan con caídas que son del 0,4% para el S&P y para el Dow Jones de Industriales, y por último en las divisas el euro se intercambia a $1.0924. Pablo García, director de Divacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, lo primero preguntarte por el dato de inflación en Alemania. ¿Qué te ha parecido ese 3,7%? Bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Yo creo que la inflación no va a remitir tan rápido como algunos esperan, y ya nos advirtió tanto el señor de Guindos como la señora Lagarde que podría haber un repunte por bases comparables. En este caso era el dato previsto para diciembre final, pero es que un 3,7 sigue siendo un dato elevado, y todos apuntan a que en el primer trimestre no vamos a tener alegrías en el plano de la inflación, y si encima se complica el tema en el Mar Rojo, pues podríamos tener incluso repuntes de precios energéticos, como hemos visto, sobre todo ya en el caso del gas. Además del gas, ¿cómo estás viendo el precio del petróleo? Porque otra vez parece que vuelve a las andadas. ¿Sí, Pablo? ¿Le hemos perdido? Le hemos perdido. Bueno, 6 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. La recuperaremos después de ver cómo es la apertura del mercado a las 9 y 10 de la mañana. Ojo, porque tendremos entrevista con JP Morgan Asset Management. A las 10 de la mañana va a hacer un desayuno de prensa para presentar sus expectativas de cara al año 2024 y sus ideas de inversión. Y vamos a entrevistarles antes, a las 9 y 5. ¿Tengo a Pablo? Sí, le tengo. Oye, Pablo, me hablabas del precio del petróleo. ¿Qué esperas?
Bueno, que en realidad el precio del crudo debería repuntar un poco más. Es sorprendente que se mantenga por debajo de $80 el barril con todas las tensiones geopolíticas que estamos teniendo, y si el mercado es tan optimista respecto a los tipos y que no va a haber una recesión en Estados Unidos, etc., o que va a ser muy liviana incluso en Europa, el precio del crudo debería repuntar al menos por arriba $80 el barril. Esa es un poco la tendencia en el corto plazo. Hoy conocíamos que por el tema del Mar Rojo hay algunas empresas que han dejado o han parado la producción, como un Michelin, por ejemplo, como un Tesla en Europa. ¿Qué te parece esto? ¿Les podría afectar a la negociación? No, se ha vuelto a caer, nada. Vamos con publicidad, apertura del mercado y ya recuperaremos a Pablo a las 9:20. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.